Hola, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Desde acá de nuestro local de reunión, he querido de manera excepcional compartir un mensaje dado la contingencia que estamos viviendo, esta famosa pandemia que de alguna manera, cual más cual menos, está un poco afanoso, temeroso, y es bueno informar y también ver todo esto a la luz de la palabra de Dios. Conversábamos en la familia, ¿cierto? Sobre la necesidad de observar todas las cosas conforme a lo que la Biblia enseña respecto del último tiempo. Sin duda estamos viviendo el último tiempo. Como siempre lo decimos y lo recordamos, el último tiempo comprende desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Y ese periodo, las características de ese periodo, la Biblia dice que serán tiempos difíciles y peligrosos. Así que este texto que en la mañana compartí por Facebook también y a través de la página web soloporgracia.org, le he titulado como El coronavirus a la luz de la palabra de Dios. La idea es ver brevemente una perspectiva bíblica sobre una de las pandemias, no es la única, una de las pandemias del último tiempo. Así que les invito a meditar ahí en sus casas si están siguiendo el audio o después cuando reciban esta grabación, meditar y leer, si gusta, ahí en Lucas 21-28, que es el texto que va a guiar esta reflexión, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas capítulo 21, verso 28. Ya el domingo comentábamos este texto. Es interesante comentar lo que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Es decir, ya nosotros estamos viendo que comienzan a suceder y eso significa que nosotros debemos ponernos en posición, levantar nuestra cabeza, porque aún más cerca está nuestra redención. Cuán importante, amados hermanos, es observar todo lo que ocurre en el plano terrenal y a través de la historia, pero sobre la base de una perspectiva bíblica. La Biblia, que es la palabra profética más segura, según lo dice 2 Pedro capítulo 1, verso 19, nos ha entregado todo lo suficientemente necesario para comprender el pasado, discernir el presente y anunciar lo futuro. Y hacemos muy bien en prestarle atención a la palabra. El apóstol Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Este texto es sumamente decidor. Los creyentes vivimos en un mundo de maldad y oscuridad, y solo la palabra del Señor nos alumbra, tal como una antorcha encendida. La pregunta es: ¿hasta cuándo necesitaremos esta antorcha en un lugar oscuro? El texto también lo señala: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una clara alusión, sin duda, al día de nuestra final redención, cuando Cristo venga por nosotros. ¿Anhelas ese día, hermano, hermana? Si tu respuesta es un categórico sí, entonces alegrémonos. Porque lo que estamos viendo ahora mismo, que ciertamente hay un dejo de angustia, pero es otra muestra de que nuestra redención está aún más cerca. Es interesante también ver un poco esto de las pandemias a lo largo de la historia. El asomo de esta nueva pandemia, cuyo nombre adoptado, como lo ve en pantalla ahí, es coronavirus o COVID-19, nos evoca lo que las Santas Escrituras dicen acerca de plagas y pandemias que acompañan al hombre desde la entrada del pecado. No olvidemos que vivimos en un mundo pecador habitado por pecadores. Tú y yo somos pecadores. Todos los que pisan este planeta son pecadores. Y una de las consecuencias del pecado es sin duda las enfermedades y la muerte. Pareciera ser que frecuentemente nos olvidamos de esta realidad indiscutible. Todos moriremos. La Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, cuerpo A. Quizás uno de los
relatos más característicos a este respecto de pandemias y enfermedades son las clásicas plagas que aparecen en la Biblia, las plagas de Egipto, cuyo propósito final fue librar al pueblo de Israel de la esclavitud opresora de Faraón. Todos nos acordaremos de ese episodio. Dios lo hizo con mano poderosa y gloriosa. Nos acordaremos de esas 10 plagas. Otro episodio lo observamos cuando Dios castigó con una plaga de tumores a los filisteos por haber robado el arca, según lo dice el libro primero de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12. En este caso en particular, hay unos pasajes estremecedores que quise resaltarlo. Dice la palabra del Señor: y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos por tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Primero de Samuel, capítulo 5, versículo 9 al 12. Ahora, en el plano histórico universal, observamos que desde la Edad Media vemos la conocida peste bubónica o peste negra, cuyo saldo fue millones de muertos en toda Europa. También se registra la gripe española, que mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Durante 1957, 1958 y en el año 1968 ocurrieron las pandemias de gripe asiática, la cual fue causada por un nuevo tipo de influenza tipo A, H2N2, y la gripe de Hong Kong del H3N2. Como dato personal, entre las víctimas que dejó en Chile esta pandemia estuvo también mi abuela, a la cual no pude conocer. En el año 2009 aparece un nuevo brote de la influenza llamada porcina o influenza AH1N1, que cobró la vida también de muchas personas en todo el mundo. A este breve recuento sumemos la conocida tuberculosis, el mismo SIDA o VIH, el ébola, plagas que han dejado millones de muertes en todo el mundo. Es decir, las pandemias han acompañado al hombre desde siempre y lo seguirán haciendo hasta el regreso de Cristo. Este escueto resumen nos permite entender primero que la historia del hombre pecador aquí en la tierra siempre ha estado acompañada de tragedias y de muerte. Y segundo, que al igual que otras grandes pandemias, el COVID-19 es la que ahora nos ha tocado a nosotros vivir y confrontar. La palabra profética más segura, que es la Biblia, nos confirma todo esto. Nuestro Señor Jesucristo advirtió literalmente, mire, pongamos atención. Dice la palabra de Dios: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ahí está en plural, pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas capítulo 21, verso 11. Este pasaje nos indica algunas de las señales que anuncian el fin del último tiempo y que culmina con la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, según lo dice Mateo capítulo 24, verso 30. La palabra pestilencia ahí en el texto de Lucas se refiere directamente a plagas o enfermedades y que corroboran los hechos de pandemias históricas que hemos revisado anteriormente. A este periodo la Biblia lo llama el último tiempo, el cual será sin duda tiempo y es difícil y peligroso, según lo dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 1. Y este tiempo difícil y peligroso, que es el último tiempo, comprende desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. Es decir, el coronavirus COVID-19 es una de las tantas plagas que el Señor profetizó hace casi 2000 años y ciertamente no será la última. Muchos han comentado, hermanos, que han preguntado también sobre si nosotros estamos viviendo ya el juicio de Dios o la gran tribulación. A veces la carencia doctrinal lleva también al pueblo de Dios a impacientarse, ¿no es cierto?, y preguntar ciertas cosas. Entonces es muy pertinente también responder esta pregunta: ¿estamos viviendo el juicio de Dios? La respuesta es un categórico no. Es muy importante, hermanos, aclarar que el tiempo actual y las señales que estamos viendo es solo el principio de dolores,
como lo dice Mateo capítulo 24, verso 8. La Biblia es clara en declararnos que la iglesia de Cristo no vivirá el terrible periodo de juicio denominado Gran Tribulación, sino que será arrebatada antes de que caiga el juicio de Dios en este mundo. La Biblia dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo capítulo 24, verso 21. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Este será un tiempo de angustia para Israel, o Jacob, dice el texto de Jeremías 30, y para todo el mundo, que no se compara con nada antes visto. Es la futura gran tribulación que vendrá a azotar a todo el planeta, de la cual el Señor, en su gracia y misericordia, librará a todos los creyentes antes de aquel tiempo. La Biblia dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Los textos son bastante claros. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador, será sacado antes de que el juicio llegue a este mundo como muestra de la ira santa de Dios. Ahora, con esta pandemia que se ha desatado, o al menos así lo han proclamado las voces oficiales, surge una pregunta también interesante. ¿Será esta pandemia un escenario al servicio de lo que conocemos nuevo orden mundial? Esa es la pregunta. En primer lugar, es necesario decir que COVID-19 o coronavirus no es en sí mismo sinónimo de muerte, como hoy se ve y se palpa en la sensibilidad de la gente que está llena de pánico. Hasta lo que entendemos por la información oficial y de profesionales de la salud, epidemiólogos, es difícil decir esa palabra, algunos muy disidentes al actual manejo de la comunicación oficial, COVID-19 es un virus que puede ser derrotado perfectamente por el sistema inmunológico natural de la persona y que, como cualquier otro virus, también puede complicarse en individuos ancianos con inmunidad deficiente u otras enfermedades crónicas. Eso es lo primero. En segundo lugar, y no quiero abusar del plano especulativo, el COVID-19 brota en medio de un mundo globalizado e interconectado y sobre un escenario comunicacional de redes sociales nunca antes vistos en las pandemias anteriores. Por lo tanto, sin duda que el impacto de la información oficial evidentemente que será global y no sectorizado ¿no es cierto?, apuntando a una sola región. La noticia que aparece en China rápidamente, comillas, se viraliza en el otro extremo del planeta, como ha ocurrido. Y por eso, en esta escena surgen muchas dudas e interrogantes que nuevamente elevan la temática conspirativa, aquí que lo quiero aclarar, no conspiranoica como se nos acusa, sino que conspirativa, que apunta al establecimiento del nuevo orden mundial y que la Biblia lo denomina misterio de la iniquidad, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. ¿Qué será este misterio de la iniquidad? Es el avance del mal absoluto. Es la élite que está al servicio de Satanás y de la maldad absoluta, aunque no lo veamos. En palabras simples, el misterio de la iniquidad es el plan satánico de dominio del planeta. Obviamente todo visado y permitido por la determinación soberana de Dios. Siempre lo decimos y lo recordamos, nada ocurre sin el consentimiento de Dios. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. Hay textos de referencia, por ejemplo, Hechos 4, 27 al 28, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12, Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Ahí habla de que todo es autorizado o es permitido por el Dios soberano.
Bien, este misterio de la iniquidad tendrá un líder y cabeza, que será un personaje mundial que la Biblia lo llama el anticristo, es decir, el que se hace pasar por Cristo o suplantador. Referencias, Daniel capítulo 9, verso 26, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 4, Primera de Juan capítulo 2, verso 18, Apocalipsis 13, 1 al 18. Esos textos hablan de este inicuo, de este anticristo, pero cuyo final será la victoria de Cristo en su segunda venida. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. La búsqueda del dominio, del control global, se revela en la propia oferta de Satanás cuando insolentemente tentó al Señor Jesucristo diciéndole: todo esto te daré, es decir, los reinos del mundo, si postrado me adorares, según lo dice Mateo capítulo 4, verso 9. El nuevo orden mundial no es nada nuevo. Se viene gestando desde siglos y su avance apunta a establecer la unificación del planeta mediante el control global de la población, definiendo un solo sistema económico, monetario, político y religioso. Es como lo que el afamado empresario austriaco Peter Drucker llamó como taburete de tres patas, que, dicho sea de paso, el pastor norteamericano con propósito ecuménico, Rick Warren, introdujo en la iglesia evangélica mediante su plan Peace, que traducido al español es plan paz. Pero peace en inglés es como un acróstico, ¿cierto? Cada palabra o cada letra tiene una palabra en este plan, que lo hemos tratado en otras ocasiones. De modo que tenemos un mundo globalizado que está siendo manejado por una élite desconocida, pero muy poderosa, y que es la cúpula del misterio de la iniquidad que pronto establecerá el nuevo orden mundial. Creemos que el uso de pandemias como el COVID-19 es un verdadero acelerante para el final dominio global. Es un hecho sin precedente para todos los que vivimos lo que estamos viendo. El ver que un virus, la otra vez hablaba de esto, que tiene un tamaño de micrómetros, podríamos decir que ni siquiera es miles ni micros, sino que es nanómetro. Esa es la medida exacta. De 100 a 200 nanómetros, imagínense, este pequeño virus ha detenido al mundo completamente. La economía, la política, la religión están en modo apagado. La cultura y las artes, los espectáculos y los sibaritas, es decir, los gozadores, los que les gusta la buena vida, la buena mesa, están en modo apagado también, están en off. Las líneas aéreas, la industria del turismo, la gastronomía, los cruceros al borde del abismo. Todo esto es un diseño predeterminado y que va más allá de lo que nosotros vemos u oímos en la prensa oficial y se llama misterio de la iniquidad y su nuevo orden mundial. Evidentemente, frente a este tema, aparecen preguntas sin respuestas. Por ejemplo, al recibir noticias y comentarios de médicos y profesionales que aportan mayor información, todo hace pensar que esto que está ocurriendo, que aunque real, nadie va a negar la existencia de un virus, de una pandemia, ha sido manejado, no obstante, con propósitos desconocidos, mediante crear alarma en la población y así permitir manipularla en un estricto régimen de pánico. Bien sabemos que el pánico y el terror controlan las masas. Por tal razón surgen muchas y serias interrogantes, cuyas respuestas nunca serán obtenidas desde los medios oficiales. Aquí es donde nosotros tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Será mera coincidencia el ver que el brote del COVID-19 asoma justo en medio de la convulsión y del levantamiento mundial de multitudes amotinadas en contra de los sistemas y modelos imperantes? Tal es el caso de Hong Kong, que hoy día ya no se habla, ¿no es cierto? Europa o América Latina, aquí mismo en Chile, ya es un tema del pasado. ¿Será que la élite consideró necesario frenar la agresiva arremetida de la economía china que por todas partes tenía éxito y también en el desarrollo de la tecnología 5G para la inteligencia artificial? Esa es la otra pregunta.
Otra pregunta que surge, ¿por qué nadie ha hablado ni transparentado las horrorosas cifras de muertos que dejó y aún deja la influenza H1N1? Cifras entregadas por fuentes norteamericanas hablan de que solo en Estados Unidos, mire, ponga atención, se registran 26 millones de infectados de H1N1 con un resultado de 16.000 muertes. Tan solo en un lapso de 4 meses, es decir, desde octubre del 2019 a noviembre del 2020. ¿Quién nos aclara todo esto? Otro dato importante, el año 2015, en las conocidas conferencias TED, el multimillonario empresario informático norteamericano Bill Gates dijo, comillas, si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra, no misiles, sino microbios. No estamos preparados para una próxima epidemia. Cierre de comillas. Estas declaraciones parecerían ser de un verdadero profeta, por lo que estamos viendo. Pero se trata de un personaje mundialmente conocido, muy poderoso y de mucha influencia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es la pregunta. Nosotros los que creemos en la profecía bíblica y nos aferramos a la Biblia, no dudamos un segundo en decir que es parte del misterio de la iniquidad que avanza hasta la coronación del anticristo. Gracias al Señor, nosotros no vamos a estar ahí, porque el Señor vendrá a buscar su iglesia muy pronto. Nosotros estamos, hermanos, a las puertas de la venida de Cristo. No cabe duda, las cosas que estamos viendo es el principio de dolores. Y esto que está ocurriendo es otra más de las profecías bíblicas. El Señor lo decía, las pandemias, o en el original, ¿no es cierto?, decía pestilencias. Es decir, estamos a las puertas de la profecía del regreso de Cristo, pero antes de que todo eso sea una realidad, la iglesia de Cristo ha de ser arrebatada, sacada de en medio. Pablo le dice que el anticristo, que también le llama inicuo o hijo de perdición, es detenido, es frenado por algo, y ese algo, sin duda, no podría ser otra cosa que la iglesia de Cristo, en donde mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esto está en 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. El Señor dijo que los creyentes eran la sal de la tierra, y eso se cumple con este pueblo espiritual que se llama la iglesia, la cual en sí misma es un verdadero dique que frena la corrupción. No olvidemos, hermanos, hermanas, que en los tiempos bíblicos se usaba la sal para preservar las carnes. De ahí el símbolo de la sal que usa nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, es decir, en este ejemplo, aún frena el establecimiento del nuevo orden mundial. El mensaje de inminencia, que significa urgencia, proximidad, cercanía, recorre toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, los fieles profetas de Dios llamaban al arrepentimiento al pueblo de Israel, advirtiéndole sin cesar sobre el inminente día del Señor. Ahí tenemos varios pasajes como Isaías capítulo 2, verso 12, capítulo 13, versículos 6 y 9, Ezequiel capítulo 13, verso 5, capítulo 30, verso 3, Joel capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, versículo 11, versículo 31 y capítulo 3, versículo 14, Amós capítulo 5, verso 18 y 20, Abdías capítulo 1, verso 15, Sofonías capítulo 1, verso 7, y versículos 14 al 15, Zacarías capítulo 14 verso 1 y Malaquías capítulo 4 verso 5. Es decir, hay una gran abundancia de textos que hablan de que los profetas predicaban la inminencia y el inminente día del Señor, el día terrible de Jehová, que evidentemente es una profecía aún futura, el tiempo del juicio. De la misma forma y con el mismo tenor de predicación, inicia su ministerio nuestro Señor Jesucristo cuando decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 4, verso 17. Por su parte, los apóstoles también basaron su predicación y enseñanza sobre la inminencia,
Hechos capítulo 3, versículo 19, capítulo 17, verso 30, capítulo 26, verso 20, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10, y Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, y capítulo 22, verso 12 y 20. De la misma forma, a los que nos ha correspondido vivir en esta época, debemos volver a los principios de la épica predicación de los fieles de antaño. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Los fieles de antaño no ponían su mira en las cosas de la tierra, sino que en las cosas de arriba, como lo dice Colosenses, en el cielo. Amados hermanos, es tiempo de volver al mensaje del inminente regreso de Cristo. En medio de una pandemia que tendremos que vivir, todo lo terrenal pasa a segundo plano y la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo pasa a primer plano. Por lo tanto, espero y esperamos de todo corazón que los pastores líderes que se vieron seducidos con la falsa enseñanza del avivamiento, del reino ahora, pensando en crecer y creyendo que Dios está haciendo grandes cosas aquí y ahora, vuelvan definitivamente a la esperanza bienaventurada y jamás vuelvan a enseñar que la escatología es una doctrina irrelevante o secundaria. Pablo dice que la venida del Señor nos alienta, pero también nos consuela. Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera a los Tesalonicenses